de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Barrera Linares. Luis Barrera es académico, escritor, coordinador de la Comisión de Lexicografía de la Academia Venezolana de la Lengua. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel Felipe. Nosotros estamos ahorita sorprendidos con esta noticia que ya el gentilicio gocho es reconocido por la Real Academia Española de la Lengua. Ahora, esto parece que ha sido un proceso de largos años. O sea, ¿cómo ha sido eso para que llegáramos a este llegadero? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Maki, muchas gracias, Manuel Felipe, por la invitación. Estoy aquí en representación de la Comisión de Lexicografía, como ha dicho Manuel Felipe, de la Academia Venezolana de la Lengua. Mira, el proceso de incorporación de cualquier palabra al diccionario pasa por un mecanismo que puede durar incluso varios años. Puede durar muy poco, pero en la mayoría de los casos es bastante longevo, muy extenso, muy largo. ¿Por qué? Porque implica primero una amplia investigación que garantice que la palabra que se va a incorporar en el diccionario de la Asociación de Academias de la Lengua Española tiene uso, tiene que haber una cierta garantía de que la palabra es actual, que se usa en la lengua escrita, que se utiliza en la lengua oral y en consecuencia es una palabra muy vigente. Eso no se da de un día para otro, la escogencia es bastante extensa y bastante larga. Bueno, es que el contraste viene desde el siglo XVIII, ¿no? Porque ¿sí? Durante el siglo XVIII era, la palabra gocho era más bien, tenía una connotación despectiva porque significaba cerdo. Mientras que ahora es un motivo de orgullo y de gentilicio para los andinos. Bueno, eso en nuestro caso, ¿no? Todavía, en principio, la palabra gocho, gocha ahora, porque es un gentilicio, aparece en el diccionario con la definición de cerdo. Si tiene pleno uso en España. Ha sido incorporada para denominar a las personas naturales de los Andes venezolanos. Específicamente. Y esto es muy importante, no solamente del Táchira, de todos los Andes venezolanos. Eso no significa que la palabra haya perdido su sentido despectivo que ha tenido siempre durante toda la vida, es decir, lo mantiene, solo que ahora la acepción positiva también aparece reflejada en el diccionario y además tiene otros dos significados que se han mencionado muy poco. La palabra gocho también puede significar, se puede utilizar para referirse a un animal o a una persona a la que le falta, por ejemplo, una oreja. También gocho tiene que ver con eso. Bueno, pero eso es parte de la riqueza también de nuestra lengua, ¿no? Porque una sola palabra puede significar muchísimas cosas. Totalmente. Y hay que tener claro cuáles son las distintas acepciones. Ahora, ¿y qué otro? ¿de dónde viene eso de gocho para los andinos? Pues cada palabra tiene una historia. Sí. Bueno, alguien dijo una vez una cosa y eso se quedó y se hizo de uso popular, no sé. Hay un académico merideño, Enrique Obediente, quien ha hecho una pequeña investigación sobre esta palabra y también a raíz de todo este problema, de toda esta noticia, que de paso no es tan reciente, es una noticia que ya dentro de los ámbitos del periodismo podría considerarse antigua. Caliche. Porque la aprobación y la incorporación incluso de la palabra al diccionario ya data del mes de diciembre del año 2024, de 2024, de modo que ha pasado unos cuantos meses de cuando apareció la palabra incorporada a la edición 23.8, a la actualización que se hace anualmente del diccionario. Normalmente eso se hace en el mes de diciembre. Este año corresponde a otra actualización. Ese año se incorporaron, por ejemplo, unas 4.007 palabras de todo el español, entre las cuales se incluía, por supuesto, la palabra gocho, gocha, y en el caso de Venezuela, a nosotros nos contenta mucho cada vez que una palabra venezolana es incorporada al diccionario de la lengua española. Claro, eso, por supuesto, nos alegra a todos, Pero eso no significa, repito, que la palabra haya perdido su significado despectivo, como la gente cree, ni que haya perdido los otros significados que tiene. Si tiene muchos, como tú acabas de decir, una sola palabra puede significar muchísimas cosas e incluso puede significar cosas diferentes de acuerdo con el contexto, la situación en la cual nosotros la utilizamos. Porque yo puedo utilizar incluso la palabra gocho con buena intención y con significado positivo cuando dice, oye, el gocho fulano hizo una cosa excelente.
Pero cuando digo el gocho ese hizo una cosa excelente, le cambié completamente el Claro, significado. totalmente, Otra cosa por supuesto. completamente distinta, Sí. diferente. Entonces, eso pasa con todos los vocablos, no solamente con esta palabra, pasa con cualquiera. Y repito, cualquier palabra que se vaya a incorporar al diccionario de la lengua española atraviesa por un larguísimo proceso que pasa por todas las academias de la lengua española, no solo en este caso la Academia Nacional, que en este caso es la venezolana, son 23 academias. La que tiene el tope máximo es la Real Academia Española, pero no es la única. Hay una asociación que se llama Asociación de Academias de la Lengua Española, la cual también es responsable de todo lo que se incorpore al diccionario, porque revisamos todo lo que se va a incorporar. Todo lo que se va a incorporar. Entonces, eso significa que cualquier palabra pasa por allí. Pero otra cosa muy importante, el diccionario de la lengua española no es la panacea absoluta para dictaminar cuándo nosotros podemos utilizar o no una palabra. Eso es una equivocación de la gente. La gente piensa, si no está en el diccionario, esa palabra no existe. Eso es completamente falso. Se incluye en el diccionario una vez que ya la palabra tiene plena existencia en el uso de un conglomerado humano. No, ¿y cuántas palabras usamos nosotros en nuestra jerga diaria? Que no en, aparecen. en todas las regiones de Venezuela hay cantidades de palabras que a lo mejor no están en el diccionario No de la están, academia. así es. Y a lo mejor merecerían estarlo, quién sabe si mucho más que gocho. Sí. Bueno, Ahora, no. eso es lo que yo digo, ¿cómo llega una palabra a posicionarse por encima de otras? Para ingresar al diccionario. Al diccionario. Bueno, hay un proceso en el cual eso tiene dos vías, dos caminos. Uno es cualquiera de las academias de la lengua española que existen de las 23 puede proponer, puede hacer propuestas para que alguna palabra se incluya. Y hay otra vía que es pública, si se quiere, particular, mediante la cual alguna persona o alguna institución puede hacer la misma propuesta. A través de una plataforma que se llama Unidrae. Allí cualquier persona puede hacer una propuesta. Ahora, no basta con hacer la propuesta, no basta con decir, bueno, a mí me parece que esta palabra debe aparecer. La palabra, cuando yo hago una propuesta de esa naturaleza, también tengo que demostrar que la palabra tiene plena vigencia en el uso de los hablantes del país. Tiene que tener un uso de tiempo, Sí, mucho sí, tiempo. de una temporada costumbre, bastante claro. amplia, ¿no? Bastante amplia. Costumbre de uso, no uso de costumbre. Por supuesto, ¿no? Entonces... Claro, yo imagino que también, independientemente de lo que propongan las academias, la Academia de la Lengua Española, pues, al ser rectora de una serie de... La Real Academia, sí. La Real Pero es que la Academia, Real Academia la también toma. estudiará eso y verá si la incorporó o no. Así Pero lo es. toma a partir del uso que ya se le ha dado. Sí, pues. Claro. tiene que haber sido usada, así Es decir, es. que no se Así inventa, es. no inventa la palabra. Pero cuando se incluye la palabra, eso no significa que nos están autorizando legalmente para que nosotros la utilicemos. Eso no es cierto. Eso no tiene nada que ver con eso. La palabra gocho apareció en otros diccionarios venezolanos desde antes de aparecer en el diccionario de la lengua española, en el general. El diccionario de venezolanismos, por ejemplo, del año 1983, ya incluye con la palabra gocho, gocha, con la acepción positiva y con las otras acepciones que No, tiene ya la lo usa palabra todo el en mundo, Venezuela. porque lo que estábamos hablando, o sea, desde que empezaron a venir después de la pandemia, ellos con sus hortalizas y sus frutas y sus cosas, se paran en cualquier esquina y uno las compra porque realmente venden cosas muy frescas, pues, Ya. y trabajan muy duro y se paran en la madrugada y llegan con los carros, con los camiones. Entonces, ya llegaron los gochos. Así Voy es, para casa bueno, los gochos a así. comprar. Entonces, Bueno, ya el caraqueño también la usa como... Sí, en política se utilizó muchísimo. No, en todo Claro. el país. Es que si se usara solamente en los Andes no sería propiamente un venezolanismo, sería un regionalismo. Sí. Y entonces en ese caso no se incluiría en el diccionario. Se incluye porque ya es de uso general en todo el país y más allá del país, con tanto venezolano que hay en el extranjero en este momento. Claro. Entonces tiene uso en muchísimas partes, en muchísimas partes. Pero, bueno, cuidado con eso, que la gente no crea que ahora podemos utilizarla sin cometer pecados capitales. Nada de eso, nada de eso. La palabra tiene vigencia, repito, desde hace varias décadas. Así como aparece en el diccionario de venezolanismo, también apareció en el año 93 en el diccionario que se hizo en la Universidad Católica por Francisco Javier Pérez y Rocío Núñez. Allí aparece ya la palabra gocho y en aquel momento, año 93, nadie la celebraba. Entonces ahora cuando aparece en el diccionario, parece que armamos una fiesta inmensa y un Sí, escándalo. como porque- si fuera un éxito. Así es. así es. Internacional y ahora, Ahora, sí es verdad que es un lugar común el que cuando uno dice esta palabra está
está en el diccionario de Real Academia, es como una autorización tácita. Así es. De decir, la puedes usar sin cometer errores. Sí, pero eso es un mito. Ese es un mito, porque si acudimos a un diccionario venezolano, la palabra también aparece en este diccionario venezolano, por ejemplo. Entonces, obviamente, repito, la palabra llega al diccionario gracias a la gente, no al revés. Claro. No es que el diccionario dice, ahora pueden utilizarla. No, llegó Exacto. porque la gente Claro. ya la utiliza. Entonces, el proceso es el proceso contrario, porque el diccionario no es una notaría. Perdón, es una notaría, no es una normativa que me está diciendo cuándo yo puedo o no acudir a una palabra cualquiera para utilizarla. Es al contrario, es todo lo contrario, pero hay un mito popular de acuerdo con el cual la gente dice esa palabra no existe porque no está en el diccionario, y eso es completamente falso. La palabra tiene plena existencia y plena vida. Una vez desde que el la momento usa, en existe. que nosotros la Cuando ponemos no en se usa gocho y no está en el diccionario. Y tantas otras palabras. ¿Qué Profesor, otras? ahora, ¿qué otras palabras Exacto. Mira, están bueno, en vamos a- investigación, digamos, o Exacto. están siendo Vamos a dar- objeto de Para estudio? ser incorporadas en algún momento. Vamos a dar una primicia, sí. Esto yo no debería decirlo todavía, porque bueno, está en proceso de incorporación, pero para No el, se preocupen, nosotros no se lo decimos a nadie. para el año 2026, por ejemplo, está programada la edición del Diccionario de la Lengua Española, pero en formato completamente digital. Y todas las academias tienen una persona encargada dentro de una comisión. En este caso, me ha correspondido a mí participar en esto, cosa que para mí es una suerte, porque va a ser una edición del diccionario que va a marcar pauta en el desarrollo de la historia del diccionario de la lengua española. Entonces, en ese caso se van a incluir, por ejemplo, por cada país, como máximo 100 palabras que son teóricamente originales de cada uno de los países que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Son 23, lo cual es bastante porque más o menos el cálculo serían más de 50.000 vocablos nuevos que tienen que ver, de los cuales muchísimos son americanos, Ya Venezuela introdujo cuáles son sus candidatas y ya tuvimos que hacer la investigación documental para demostrar que cada una de esas palabras tiene plena vigencia en el país. Puedo mencionar unas 3 o 4 porque no podría hacerlo pero con es más. una gran pero primicia. Claro. Grande Liga, por ejemplo, dentro del béisbol, ingresa próximamente al diccionario de la lengua Y española. eso es venezolano. Eso es absolutamente venezolano. Pero en inglés está Big Leaguer. Sí, pero en el caso del español, El uso, la palabra por el uso, Grande Liga, con esa forma, que es una palabra compuesta, O sea, compuesta, se ok. usa solo en Venezuela, se usa entrepitear, que es una palabra tan importante para nosotros. Eso es buenísimo, el intrépito. Matraquero, matraquera, que también eso, tiene buenísimo, muchísima eso es vigencia muy entre venezolano. nosotros. Sí, claro que sí. Asomado, para las personas que ya ustedes saben lo que hacen, también ingresará al diccionario. Entrometido y entrometida, también tenemos la Que posibilidad es un de que poco ingresen. como intrépito, ¿no? Sí, es lo mismo Y asomado, prácticamente. Sí. se parece Y a asomado se parece muchísimo. Y también una sobre la cual la gente ha reclamado mucho, pero por fin vamos a tener la oportunidad de que aparezca allí, que es cifrino, cifrina. Esa Que nos es. refiere un Ese poco sí. a nosotros. Ese sí es Entonces, interesante, repito, ¿no? hay muchas. La palabra asquerosito solo se usa en Venezuela para designar ese referente que se llama el perro caliente. El perro caliente. Bueno, es posible que también esa palabra ingrese. En fin, son bastantes. He dado algunas porque, repito... Bueno, si cada país puede introducir 100. Sí, es bastante. muchísimo, es muchísimo. Tomando en cuenta que América tiene un altísimo número de hablantes de español. El mayor número de hablantes de español está en América, en la América hispanohablante, quiero Claro, decir. claro. Somos más de 450 millones de personas que hablamos español. Que hablamos el mismo idioma. En esta parte. Entonces tenemos mucha importancia para el idioma en general. Nosotros somos una fuerza importante. Por eso cada vez que yo hablo del español en alguna de estas actividades en las que tengo que participar, siempre termino mis expresiones diciendo español, lengua bendita, porque es una lengua que une 600 millones de almas en el mundo. Así es. La segunda lengua del planeta, Así es. lo cual no es poco, lo cual es bastante. Bueno, doctor Barrera, muchísimas gracias por haber venido. Lamentablemente se nos acabó el tiempo porque de verdad ha sido bien interesante esta conversación con No, usted. y además esas Estoy noticias tan segura, importantes. estoy segura que también para nuestro público lo será. Que ya podemos comenzar a usar alguna de esas palabras. Claro que sí. Con el aval de la Real Academia. Podemos, vos porque te voy a regañar. Ya. Nosotros lo usamos, o sea, la Real Academia la avala, es diferente. Ya tenemos autorización, entre comillas, Exactamente. para utilizarlas. Y muchísimas Bueno, gracias a ustedes. vamos Muchas a hacer gracias.